Hola chicos de grado 11, muy buenos días, deseando que se encuentren muy bien, que el Señor los bendiga. Vamos a empezar a trabajar esta nueva guía que sería nuestra guía número 1 del primer periodo, en el cual vamos a trabajar los números reales. Es el conjunto básico de números con el cual debemos empezar cualquier estudio de matemáticas. Entonces vamos a hablar o a recordar prácticamente, porque ya este conjunto de números ya lo hemos trabajado en grados anteriores, cuáles son los números reales y algunas propiedades de este conjunto para poder comenzar a trabajar posteriormente lo que es el cálculo propiamente dicho. Entonces, esta primera parte de la guía nos ubica en lo que vamos a aprender de la guía o lo que vamos a aprender con este tema y cómo lo vamos a aprender. Entonces, en matemática hay unas competencias básicas. Este tema sería un tema de la competencia comunicación y representación, porque vamos a hacer representaciones de los diferentes conjuntos numéricos y vamos a expresar cuando un número pertenece o no a un determinado conjunto. Tiene un componente que sería numérico variacional, un estándar y un indicador de desempeño que, como su nombre lo dice, pues me indica qué vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender. Entonces, la parte de motivación. La parte de motivación o de presaberes es en esta ocasión es un pequeño juego que ya de pronto lo hemos trabajado en otros años anteriores o en otras guías, mejor dicho. Aquí tenemos que ubicar los números del 1 al 7. Si nos damos cuenta, hay 7 números. 1, 2, 3, o hay 7 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 círculos. Y debo colocar los números del 1 al 7, uno en cada casilla, un numerito en cada casilla sin repetir ninguno, de modo que al sumar los 3 números de cada vértice del triángulo, me den el número que está en el interior del triángulo. Entonces los 3 números que coloque acá deben sumar 12. Los 4 números que coloque acá, porque aquí vemos que tenemos 3 vértices y aquí hay un circulito en la mitad, entonces este triángulo estaría conformado por 4 circulitos. Los 4 numeritos que coloque en cada círculo deben dar 21. Los 3 que coloque en este triángulo de la izquierda deben dar 16. Y los 3 de este triángulo de la derecha deben dar 15. Y al final me debo dar cuenta que debo tener los números del 1 al 7, o sea, no puedo colocar números mayores que 7. Y deben estar uno en cada círculo sin repetir ninguno, porque vemos que hay en total 7 círculos. Bueno, la parte de conceptualización. Entonces, en la parte de conceptualización nos vamos a ubicar cuáles son los números reales. Los números reales son los números con los que cotidianamente nosotros convivimos. Entonces son los números decimales, los números fraccionarios, los números enteros, los números naturales, los números negativos, en fin, todos los números prácticamente son números reales. Pero esos números reales tienen una clasificación especial. Entonces tenemos, los números se clasifican en números racionales y en números irracionales. Los números racionales los vamos a representar con la letra Q y los números irracionales con la letra I. Entonces los números racionales son los enteros y los decimales. ¿Cuáles son los enteros? Los enteros están clasificados en números naturales, que serían los números positivos, el 0 y enteros negativos, que son los que están precedidos del signo menos. Los decimales también son racionales. Se clasifican como decimales exactos o decimales periódicos. Los decimales exactos son los que tienen finitas cifras decimales o una cantidad exacta de cifras decimales. Vemos el 0.2 tiene una cifra decimal, que es el 2. El 0,345 tiene 3 cifras decimales, que sería el 3, el 4 y el 5. Tiene 3 cifras decimales en total. Entonces son decimales exactos. Y los decimales periódicos son los que se clasifican como periódicos puros o periódicos mixtos. Los periódicos puros son los que tienen infinitas cifras decimales, pero tiene un mismo periodo. Entonces 0.7 con una rayita encima significa que sería 0.777, o sea, 0.7 con una rayita encima equivaldría a decir que tuviéramos 0,7777, esto sería 0,7 periódico. A su vez tendríamos
el 0,894. Vemos que en este caso la rayita está únicamente sobre el 94. Entonces sería 0,894, 94, 94. Esto sería un periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque tendría una parte periódica y una parte que no es periódica. Bueno, todo número racional se puede expresar en forma fraccionaria. Cualquier número racional, sea periódico, sea decimal, sea entero, se puede expresar como número fraccionario. Y los irracionales son los que tienen infinitas cifras decimales. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. El número pi, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, tienen infinitas cifras decimales. A estos números yo no les puedo colocar un periodo. Nunca un número irracional va a tener un periodo. Nunca un número irracional se va a poder expresar en forma fraccionaria. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre racionales e irracionales. Vamos a hablar aquí un poquito de los números racionales, de los decimales exactos y de los decimales periódicos. Entonces, un medio es 0.5. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es dividir 1 entre 2. 1 dividido en 2. Vemos que esto es un medio. Y si quiero saber qué decimal me representa, pues entonces el 0.5. ¿Y eso qué es? Es un decimal exacto. 7 medios, entonces lo mismo. 7 dividido en 2 es 7 medios. ¿Y qué decimal me representa? 3.5. Y a su vez, veamos acá los decimales periódicos. Entonces, un tercio, 1 dividido en 3. Sería un tercio. ¿Qué decimal me representa? 0,333. Significa que tiene periodo sobre el 3 y por eso estaría 0,3 con una rayita encima. Bueno, y así con cada número que me puedan dar. Los números irracionales, me dice, es un número que no puede expresarse en la forma a sobre b, donde a y b son números enteros y b es diferente de 0. Su expresión decimal tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente. Las raíces cuadradas de números naturales que no son cuadrados perfectos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 6. Vemos varios ejemplos de números irracionales. Entonces vemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Entonces vemos que aquí no hay ningún número que se repita indefinidamente, pero sí hay infinitas cifras decimales. Entonces eso es un número irracional. No quiero que vayamos a pensar que toda raíz es un número irracional. La raíz de cualquier número es un número irracional, porque hay raíces que son exactas. Y entonces al ser una raíz exacta, ya sería un número racional y no irracional. Vemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 9. Es 3, porque 3 por 3 da 9. Entonces raíz cuadrada de 9 es un número racional. Raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces vemos que raíz cuadrada de 225 sería un número racional. Entonces no vayamos a pensar que cualquier raíz es un número irracional. Bueno, cualquier número real, o sea racional, sea irracional, lo que sea, tiene tres propiedades. La densidad. Entre dos números reales siempre se puede encontrar otro número real. Ejemplo, entre el 0 y un medio, o sea, entre el 0 y 0.50, podemos encontrar el 0.25. Si yo les dijera ahora entre 0 y 0.25, entonces podría encontrar el 0.12, por ejemplo. Entre el 0 y el 0.12 podría encontrar el 0.06. Y así podemos hacer cada vez la partición más pequeña. Y de todas maneras, siempre voy a encontrar entre dos números reales, siempre vamos a encontrar otro número real. Esta propiedad se llama la densidad. La propiedad de tricotomía, ¿qué significa? Que un número real cumple solo una de estas proposiciones. O que A es menor que B, o que A es mayor que B, o que A es igual a B. O sea, un número no puede ser menor y mayor que otro al mismo tiempo. Que el mismo número, o sea, por ejemplo, el 5 y el 12, vamos a compararlo. Entonces el 5 es menor que el 12, pero yo no puedo decir el 5 es menor que 12 y también el 5 es igual a 12. ¿Sí? Entonces, o el 5 es mayor que 12 también. No, es solamente una de estas tres propiedades. O es menor, o es mayor, o es igual. Y la correspondencia biunívoca.
A cada número real le corresponde un punto real en la recta y viceversa. Vemos que ubicamos al 5 tercios. Entonces, ¿cómo se hace? Se ubican, recuerden que entre el 0 y el 1 vamos a hacer la partición de acuerdo al número de cifras que me diga el denominador. Entonces vamos a partir la unidad en 3 partes. 1, 2, 3 partes. La última parte sería el 1. La última parte sería donde termina la unidad, aquí en el 1. De ahí vamos a tomar 5 partes, pero vemos que no me alcanza porque apenas tengo 3. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que pasar de entre el 1 y el 2 y dividir otra vez en 3 partes entre el 1 y el 2, teniendo en cuenta que la última parte va a ser el 2. Entonces, 1, 2 y 3. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo que tomar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí en este punto estaría representado el 5 tercios. Porque hemos tomado 5 partes de las partición que hice en la recta numérica. Bueno, vamos a pasar a la parte de ejercitación, o lo que ustedes deben trabajar para demostrarme que hicieron el desarrollo de la guía. Se trata de marcar con una X a cada conjunto numérico que corresponde al número. Vemos menos 7.3 con periodo, entonces es un número periódico. Si es un número periódico significa que es un número racional. Entonces marcamos aquí en donde dice racional y marcamos que es un real. Todos los racionales son reales y a su vez todos los irracionales también son reales. Mejor dicho, la X en los reales va a ir marcada en todos los números. Ahora, al que marque como racional no lo puedo marcar como irracional. Y al revés, al que marque como irracional no lo puedo marcar como racional. Entonces, menos 7,3, ¿qué sería? Sería racional y sería real. Raíz cuadrada de 11. Raíz cuadrada de 11 es un número irracional, porque si nos damos cuenta, raíz cuadrada de 11 es igual a 3,31662479. Vemos que no hay un periodo como tal. Entonces no hay una cantidad que se repite indefinidamente. Entonces esto sería un número irracional. Entonces sería un número irracional y sería un número real. Habrán algunos que esté marcado, que sea natural, que sea entero, que sea racional. Puede darse el caso. Aquí me están hablando de pi. Pi es un número irracional por excelencia. Es uno de los números irracionales básicos. De los primeros números irracionales que se descubrieron. Bueno, la segunda parte me dice, escribe la expresión decimal correspondiente a los siguientes números racionales. Entonces tendríamos 11 tercios. Entonces es simplemente mirar a qué decimal corresponde. Entonces 11 dividido entre 3. Tendríamos que eso me da 3,666. Entonces es un número racional o es un número decimal periódico y escribir la expresión decimal correspondiente. Lo mismo con estos enunciados, decir si son verdaderos o falsos. Entonces vemos 18 menor que 20, decir si es verdadero o falso, 7 menor que 5, decir si es verdadero o falso, etc. Esta parte de la competencia en contexto tenemos que hacer una pequeña consulta sobre el número áureo. Aquí ustedes van a encontrar en matemáticas en internet cualquier cantidad de páginas en donde les van a hablar del número áureo, que es este número. Este número está relacionado con la naturaleza y con muchísimas aplicaciones en realidad en matemáticas. Y con base en esa consulta que van a hacer, van a responder estas preguntas. ¿Qué representa ese número? ¿Por qué razón el número áureo está relacionado con la belleza y la naturaleza? ¿Quién descubrió el número áureo? Van a responder estas preguntas. Eso lo pueden hacer en una consulta que hagan en internet simplemente colocando en Google qué es el número áureo o historia del número áureo o número áureo simplemente. Van a encontrar la consulta o la investigación sobre este número importante, que es un número irracional. Vamos a pasar a la parte de los resultados. Aquí me dan este gráfico en donde vemos que están los reales, están los irracionales, están los racionales. Dentro de los racionales están los naturales y los enteros. Con base en este gráfico vamos a contestar las preguntas. ¿Los naturales están contenidos en los enteros? ¿Los naturales están dentro de los enteros? Sí, es cierto. Entonces esta frase es verdadera. Los reales están contenidos dentro de los enteros. Los reales, que sería todo esto, están metidos dentro de este conjunto verde, dentro de los enteros. Eso es falso. Al revés sería cierto. Los enteros están dentro de los reales, pero los reales no están dentro de los enteros. Entonces esto sería falso. Y ahí estamos dando la justificación. Bueno chicos, esto
Así continuamos con las demás preguntas. Esto ha sido todo por el momento.